Buenos días. Ánimo. Bueno, hoy va a ser un día especial, no de cosas gratas, sino algo muy doloroso. Es la herencia de una política equivocada, fracasada, para enfrentar la violencia en el país. Como todos sabemos, se dejaron de atender las causas que originan la violencia, se abandonó al pueblo, se abandonó a los jóvenes y se quiso enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas. Se declaró la guerra y esto produjo más violencia, y lo que nunca se había visto, se crearon en el país fosas clandestinas para enterrar cuerpos de seres humanos. Una etapa, un periodo muy triste para México. Ahora tenemos que informar sobre las fosas clandestinas, porque aunque duele, tenemos que saber lo que realmente sucedió y desgraciadamente sigue pasando, porque no se puede de la noche a la mañana terminar con estas herencias de inseguridad y de violencia. Desde luego que estamos atendiendo las causas, creo que ese es el cambio principal, el que ya no estamos apostando a enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, que ahora se están atendiendo las necesidades de la gente, el que haya trabajo, el que haya bienestar, que no se abandone a los jóvenes y que no sea el uso de la fuerza lo principal para garantizar la paz y la tranquilidad, que sea el desarrollo lo básico, que la paz se consiga con justicia. Eso es lo central de la nueva estrategia. Y también, como complemento, el que haya protección a la gente con la Guardia Nacional, que, como hemos hablado, no existía una política de seguridad pública, o no había un cuerpo policial, del Ejército, de la Marina, para garantizar la seguridad pública. El papel que ahora, el rol que ahora va a desempeñar la Guardia Nacional. Pero no nos vamos a quedar solo en eso. Tenemos también que
orientar mucho a los jóvenes y con el apoyo de todos alejarlos de las adicciones. Por eso se está implementando una campaña para atender a los jóvenes y alejarlos de las adicciones, ofreciendo empleo, bienestar a los jóvenes, recreación, deporte, cultura y también rehabilitación, que no se tiene o no lo suficiente. De modo que queremos que los jóvenes se alejen de las drogas, que se detenga el consumo de drogas, ese es el objetivo, porque si no atendemos lo relacionado con el incremento al consumo de las drogas, vamos a tener más dificultad en todo, vamos a tener más problemas para garantizar la paz y la tranquilidad. Y además es humano, profundamente humano, el que acudamos para abrazar a los jóvenes, para sacar a los jóvenes de esa tentación, quitarles esa tentación y conducirlos por el camino del bien, de la felicidad verdadera, no de la felicidad efímera que puede significar el consumo de las drogas y que resulta al final terrible, fatal. Por eso, hoy mismo, ahora, les vamos a dar a conocer tanto lo que se está haciendo en la identificación de fosas clandestinas, la identificación de cuerpos con el apoyo de familiares de víctimas y al mismo tiempo ya la introducción a la campaña dirigida a los jóvenes para que se alejen de las drogas. Y pido apoyo a todos los mexicanos. Es una campaña nacional que ya deje de ser algo oculto lo que está sucediendo con el consumo de drogas, que salga a la luz y que se vea con seriedad, con responsabilidad, no a la ligera y mucho menos que se haga apología de esta dolorosa situación de inseguridad, de violencia, esta salida falsa que no tiene nada que ver con la felicidad verdadera. Entonces, vamos a pedirle a Alejandro que nos informe sobre lo de las fosas clandestinas y posteriormente Jesús nos va a exponer en lo general en qué consiste la campaña para alejar a los jóvenes de la drogadicción.
Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a presentar el primer informe oficial que en materia de ubicación y registro de fosas clandestinas, cuerpos y restos humanos encontrados en estas, se presentan en nuestro país. Hay que señalar que a pesar de que ese es un fenómeno que tiene ya muchos años de existencia en nuestro país, siempre se ocultó o minimizó la información. Incluso se envió al marasmo de los datos estadísticos, donde los casos de desaparición forzada o desaparición por particulares se mezclaban con los datos de homicidio sometidos todos los días, a pesar de que la mayor parte de los restos encontrados en las fosas clandestinas se habían cometido con muchos años de anterioridad. Por eso es muy importante, en primer lugar, ubicar la definición del concepto de qué vamos a entender en estos registros que se estarán presentando periódicamente cada 15 días al Gabinete de Seguridad del Presidente de la República, cómo entendemos las fosas clandestinas. Y hay que asumirlas como son aquellos espacios donde se inhuman cuerpos de manera ilegal, sin conocimiento de la autoridad, que tienen fundamentalmente el propósito de ocultar el paradero de una o de varias personas. Por supuesto que hay que diferenciar el concepto de fosas clandestinas del de fosas comunes, donde las fosas comunes son aquellos espacios donde se inhuman de manera no individualizada, sean identificados o no cuerpos por la autoridad, aunque también y de manera lamentable hemos encontrado en fosas comunes inhumaciones clandestinas o ilegales, donde no se lleva el registro de las personas que se ubican en estas fosas, donde también los grupos delictivos hacen inhumaciones clandestinas, y el mejor ejemplo de ellas pues son las fosas de Tetelcingo y de Jojutla, que son del dominio público. El marco legal al que estamos atendiendo parte fundamentalmente de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares, que crea el Sistema Nacional de Búsqueda. Esta es una ley que entró en vigor en enero del año pasado y que obliga a la autoridad a llevar un registro nacional de fosas comunes y fosas clandestinas que permita contar información fidedigna y actualizada, en coordinación con la Fiscalía General de la República, las Fiscalías de los Estados, y en el caso nuestro, que estamos elaborando estos informes, es en coordinación con los colectivos de las víctimas de desaparición, así como familiares de fuentes abiertas, de investigaciones periodísticas, de investigaciones académicas, con lo cual esto tendrá que derivar necesariamente en establecer un programa nacional de búsqueda y un programa nacional de exhumaciones e identificación forense que el presidente de la República nos ha instruido a resolver de manera inmediata como una de las prioridades centrales del desempeño del actual gobierno. El trabajo que estamos desarrollando nos va a permitir, en primer lugar, identificar los padrones diferenciados de violencia en los estados y municipios del país y los mecanismos que necesitamos desarrollar, las capacidades institucionales que tenemos que desarrollar para registrar e identificar los cuerpos de las víctimas. Este trabajo deberá no solamente reconocer la magnitud del problema, sino establecer las acciones para enfrentarlo y resolverlo, conocer lo complejo de esta realidad, contar con información del contexto en que se desarrolla y, lo que es fundamental, contribuir al acceso a la verdad y a la justicia para las víctimas y que estos delitos no queden impunes. Como señalaba al principio, no existe ningún registro oficial. Este es el primero que vamos a presentar, comprende el periodo del 1 de diciembre al día de ayer, 13 de mayo a las 24 horas, lo que no quiere decir que no estemos llevando a cabo el registro de las fosas que con anterioridad se identificaron. Este es un proceso que por lo menos tiene que remitirnos a 20 años atrás para tener el registro plenamente desarrollado, entendiendo pues las limitaciones que existen en el acceso a la información, porque en muchos casos no hay información acreditada.
Hemos retomado algunas investigaciones que se realizaron por distintas instituciones académicas o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como es el caso del informe que la Comisión Nacional expidió de 2007 a 2016, donde hizo una primera contabilización de fosas y de cuerpos encontrados, así como los estudios de la Universidad Iberoamericana, el ITESO y otras organizaciones como Artículo 19 sobre la situación de las fosas clandestinas en México, o las que desarrolló el Quinto Elemento, que es un laboratorio de investigación e innovación periodística, asociación civil, de un estudio que llamó El País de las 2000 fosas. Pero antecedentes oficiales no hay ninguno, de ahí la importancia de lo que vamos a detonar el día de hoy. De los datos que tenemos de manera muy puntual del registro entre el 1 de diciembre del 2018 al día de ayer, 13 de mayo, tenemos ubicados 81 sitios donde se han identificado fosas clandestinas, donde de estos 81 sitios se han registrado 222 fosas con un total de 337 cuerpos encontrados. Los sitios se ubican fundamentalmente en 6 estados de la República: los estados de Colima, Tabasco, Sonora, Zacatecas, Guerrero y Jalisco, que representan casi el 72% de los sitios donde se han ubicado. Estas fosas clandestinas, de manera particular, las tenemos que destacar en los estados de Veracruz, Sonora, Sinaloa y Guerrero. Por supuesto, Veracruz con el número más alto, 76 fosas, pero con Sonora, Sinaloa y Guerrero representan el 69.3% de las fosas que se han acreditado, donde se han exhumado cuerpos y se han obtenido restos humanos. En el caso de los cuerpos exhumados, se han hasta ahora identificado 337 cuerpos. Esta cifra puede variar en la medida que continúen los trabajos de exhumación y de investigación. Son datos que tienen una gran movilidad, mucho dinamismo, porque están en proceso las tareas de exhumación y de identificación de los cuerpos, y la mayor parte de los cuerpos, el 78% de esos 337 cuerpos encontrados, se ubican en las entidades de Colima, Sinaloa, Sonora y Nayarit. Y por supuesto se lleva además de manera complementaria el registro de restos exhumados en las fosas clandestinas, que tienen que tener un tratamiento particular. Lo cierto es que la dinámica que ha alcanzado este fenómeno y este tipo de prácticas, ya sea por autoridades o por particulares, pues se denota no solamente en el número tan importante de fosas y cadáveres que se han identificado, sino también con algunas de las prácticas que se desarrollan. Por ejemplo, el caso de la fosa clandestina localizada en el estado de Nayarit, donde se encontraron 22 cuerpos en una excavación de más de 4 metros de profundidad. Es decir, en este caso, pues no se refiere a una excavación común y corriente, sino se requirió incluso maquinaria pesada para su desarrollo. Eso se está trabajando en coordinación con la Fiscalía del Estado de Nayarit y pronto tendremos algunos resultados y anuncios que dar a conocer. O casos como los que se han ubicado en el estado de Guerrero, donde en las zonas de mayor presencia de este tipo de fosas ya tenemos fosas prefabricadas e incluso fosas recicladas, donde ya ha habido exhumaciones que están utilizando por los grupos delictivos. Toda esta información la estamos georreferenciando, tanto la que tenemos entre el 1 de diciembre del día de ayer, como la información que nos han proporcionado la Fiscalía General, las Fiscalías de los Estados. Estamos buscando integrar las carpetas de investigación y de manera muy particular, yo quiero destacarlo, los colectivos de familiares que desarrollan actividades de búsqueda o las propias familias, la gente que tiene ya muchos años realizando esta investigación. Toda esta información se está georreferenciando. Estos son los puntos que van asociados al corredor delictivo en el país, con lo cual vamos a desarrollar programas regionales de búsqueda y acompañamiento de los familiares para que las labores de búsqueda y más adelante las de identificación de los cuerpos sean mucho más eficaces. Voy a poner solamente un ejemplo de lo que estamos haciendo en el estado de Guerrero, en una de las regiones de mayor incidencia de violencia delictiva.
Este es un polígono que se desarrolla entre los municipios de Taxco, Iguala, Chilpancingo, Huitzuco, alcanza hasta San Miguel en Totolapan, Tepecuacuilco, Cocula, Metlapa, en donde con la información que hasta ahora se ha ido obteniendo y la georreferenciación de la misma, estamos ubicando los polígonos de actuación en las labores de búsqueda, tratar de no solamente sistematizar la información, sino utilizando nuevas tecnologías. Ponemos el ejemplo de cómo este sistema de detección, conocido como LIDAR, que limpia la superficie de toda la vegetación o de todos los objetos que están sobre la superficie, permite identificar, este es un polígono de 60 metros cuadrados en el estado de Guerrero, en donde ya con la información que tenemos de las fosas encontradas, donde se han dado positivos en sus búsquedas, podemos llegar a un nivel de detalle como el siguiente, donde vamos a encontrar, lamentablemente, con esta información, este nivel de concentración de densidad en el número de fosas que se encuentran, en este caso específico, en este polígono de actuación, en la idea de ir concentrando de mejor manera los trabajos de exhumación e identificación de los cuerpos. Por eso, y atendiendo las instrucciones del señor presidente, tanto la Subsecretaría de Derechos Humanos como también la Unidad de Políticas en Materia de Humanos y particularmente la Comisión Nacional de Búsqueda, que es el órgano responsable de estas tareas de acuerdo a la legislación, estamos llevando a cabo 4 acciones muy importantes. En primer lugar, se está revisando y actualizando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que, hay que decirlo, no existe ni tiene en realidad información confiable. Prácticamente habrá que revisar la integración del mismo y construir un registro nuevo, como lo estamos haciendo con este Registro Nacional de Fosas, que se está integrando, ya lo decía, con información de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Subsecretaría, las Fiscalías Generales de los Estados y los colectivos de víctimas, así como las fuentes abiertas, que son un primer punto de referencia, que en todos y cada uno de los casos estamos yendo a verificar en campo directamente. Y eso se complementa con las tareas de investigación y de trabajos en campo que tanto la Subsecretaría como la Comisión Nacional de Búsqueda está desarrollando en todo el país, en todos aquellos lugares donde recibimos denuncias anónimas o abiertas, tenemos indicio de que existe la posibilidad de una fosa, estamos yendo directamente, en ocasiones acompañados con las fiscalías, en ocasiones acompañados de los familiares o directamente la propia Comisión Nacional de Búsqueda. A partir de ello, señalaba yo al principio, la Comisión Nacional de Búsqueda estará entregando quincenalmente un reporte sobre el registro de fosas, cuerpos encontrados y sitios al presidente de la República y al Gabinete de Seguridad Pública. Y en particular estamos en 2 momentos que van a ser muy importantes. Uno, la conclusión del diagnóstico nacional forense que levantamos durante el mes de abril en toda la República, en coordinación con la Fiscalía General de la República, las Fiscalías de los Estados y los servicios forenses de cada entidad e incluso en algunos municipios, para conocer de manera fidedigna las capacidades, no solamente de infraestructura, equipamiento, sino también de recursos humanos para enfrentar esta emergencia forense por la que está atravesando el país. Durante todo el mes de abril se levantó este diagnóstico, estamos en la fase de confirmar los datos, se están validando y estamos en condiciones de presentar a la brevedad posible al presidente de la República las conclusiones para detonar lo que es un programa emergente para enfrentar la crisis de materia forense, en donde además de desarrollar las capacidades institucionales, infraestructura, equipamiento, el desarrollo de recursos humanos, queremos dar prioridad al trato digno a los cuerpos, a su derecho a la identidad, a la identificación, a la entrega a sus familiares y que tengan un destino digno donde ser depositados estos cuerpos.
Para ello, y con el apoyo de servicios periciales de la Fiscalía General, de la División Científica de la Policía Federal, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el equipo de antropología forense de Argentina, los colectivos de las víctimas, estamos concluyendo ya la elaboración de los planes regionales de búsqueda y acompañamiento de las familias, así como el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forenses, que considera la creación de un sistema en el cual no solamente homologaremos los procesos y la información, sino daremos atención a las demandas de las víctimas. El presidente de la República nos ha instruido a que todo el programa emergente de exhumación e identificación forense lo tomemos como una prioridad y esperamos cumplir con esta responsabilidad a la brevedad posible, teniendo resultados este mismo año. Es cuanto, señor presidente. Si les parece, escuchamos a Jesús en lo de la campaña y luego abrimos. Sí, muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. La idea era presentar ahora la Estrategia Nacional contra las Adicciones, que involucra a varias secretarías de Estado, a organismos de ciudadanos como organismos internacionales. Aquí están presentados la Secretaría de Gobernación, Educación, Salud, Trabajo, Bienestar, Economía, Seguridad y organismos desconcentrados y descentralizados de estas secretarías, incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salud en particular, porque la idea de esta estrategia nacional es cambiar completamente la narrativa, la idea y sobre todo el prejuicio que existe socialmente construido a partir de la guerra contra el narcotráfico, que como lo ha explicado ahora el licenciado Alejandro Encinas, pues ha sembrado de cadáveres nuestro país. Y la idea ahora es atender las causas de la violencia y en particular el tema de las adicciones viene a ser fundamental. Como explicaba el presidente de la República, venimos de épocas aciagas en las que se abandonó a los jóvenes, a los niños, a las familias, a su suerte, regiones enteras del país que estaban abandonadas a su suerte. Entonces, la idea es recuperar, dignificar la situación de los jóvenes y los niños, y en particular en materia de adicciones, pues se está estableciendo una estrategia que plantea la participación de todas estas secretarías y de estos organismos a partir de tres pilares que tenemos. Primero, no vamos a dar la explicación completa de toda la estrategia, solo es aquí la presentación van a ser tres pilares de la campaña, que es, de la estrategia. Uno es educación y habilidades para la vida, es un tema central. Sin información, sin educación, sin el conocimiento del cuerpo, sin saber qué provocan las sustancias en el cuerpo de uno, en su cabeza, en la mentalidad, no tenemos certeza de cómo combatirlas. En ese sentido, tenemos que incorporar, en lugar de la persecución, la estigmatización o criminalización de las personas que usan alguna sustancia psicoactiva o droga, tenemos que buscar la dignificación, el respeto de sus derechos y la ayuda. Son personas quienes dependen para estar bien, consumir una sustancia, requieren de ayuda médica, requieren de ayuda social, requieren de la ayuda de la familia, de los amigos, y no de la estigmatización, la persecución y la discriminación que han sufrido hasta este momento. Por eso el pilar 1 es educación, habilidades para la vida. ¿Le puede regresar tantito? El segundo pilar, la prevención, promoción y rehabilitación de la salud mental, es algo también muy importante, porque el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, que son las principales drogas, que son legales, pero que son las que tienen consecuencias en la salud de las personas y también impactan la política, el sistema de salud público, pues son la puerta de entrada a otro tipo de sustancias que generan también problemas o pueden generar problemas su consumo y que problemas de salud, problemas familiares y problemas a la vida misma de las personas. Entonces, por eso esta situación
de generar las condiciones institucionales. Se va a exponer de qué manera la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, que ya tienen programas, van a ampliar estas clínicas, estos centros de rehabilitación, estos centros de información que existen en clínicas rurales, en hospitales, en clínicas en zonas urbanas, y que se va a combinar también con el trabajo de los centros de integración juvenil que ya existen, como el trabajo de los centros que tiene CONADIC, de tal manera que podamos establecer una red de protección y de atención para la rehabilitación y de las personas que necesitan una ayuda médica en caso de dependencia a estas sustancias. Y el tercer pilar es el de la comunicación y la información, y se trata de una gran campaña que va a iniciar en los próximos días, que cuenta con la participación pues, de especialistas, de gente que conoce, tiene muchos años trabajando en la materia, y que contamos con la colaboración de cineastas, con creativos, artistas. Hay un grupo de beisbolistas profesionales, algunos de las grandes ligas, que van a participar en esta campaña de difusión para los niños, para los jóvenes, futbolistas, atletas que están relacionados con la Comisión Nacional del Deporte, que también es una aliada en esta tarea, y que participarán, por un lado, también van dando mensajes, son gente de referencia para las personas y también van a ayudarnos con sus mensajes. La idea de esta campaña tiene, digamos, parte de la idea de que no podemos atender o combatir la adicción o las adicciones a sustancias psicoactivas o al tabaco o al alcohol, dando, digamos, a través de los prejuicios o estigmatizando a la gente o poniéndonos, digamos, en la familia o en el salón de clases o en el centro de trabajo o en los espacios donde se reflexiona y se habla de estos temas, desde un principio de decirle a la gente qué hacer. Necesitamos construir un puente de diálogo. Por lo tanto, de acuerdo a los estándares internacionales, la Organización de las Naciones Unidas para el Combate de las Adicciones ha lanzado varias campañas muy efectivas, una que inicia con un proceso de encuentro, de diálogo, de acercamiento, que ellos denominan Escucha Primero. Aquí en México la vamos a tropicalizar, como se dice coloquialmente, con un llamado a Escuchemos Primero, que es la manera en cómo podemos acercarnos. No hay manera de combatir este tipo de comportamientos sociales, de adicciones o de intentos de fugarse de la realidad, porque es a veces el dolor de una situación traumática, a veces la propia situación que enfrentan los jóvenes o los niños, pues a falta de apoyo, pues se recurren a los amigos y de ahí a otros tipos de situaciones que terminan las adicciones, ¿no? Pero eso tiene que ver con el abandono y la falta de políticas públicas. Entonces, la idea en este primer llamado a la acción a la sociedad es escuchemos primero, que los padres de familia escuchemos a los hijos, que los hermanos y las hermanas escuchemos a nuestros hermanos, que los compañeros de los salones de clase en nuestras escuelas tomemos atención sobre nuestras compañeras y compañeros y podamos escuchar qué les pasa, que el maestro pueda escuchar a sus alumnos, que la autoridad escuche también a los jóvenes qué tienen que decir, por las que están pasando, qué necesidades tienen y cómo podemos ayudar para que podamos vivir mejor en general. Este llamado a escuchar primero, pues no es solamente una consigna, un eslogan o un llamado a la acción, como se dice en las campañas. Es también un llamado a la civilización, a la sensibilización, a decir que para poder resolver los problemas que tenemos necesitamos escucharnos, informarnos, para poder actuar en conjunto. En este caso, se trata de un llamado a la acción desde el gobierno para que sociedad y gobierno y sociedad con sociedad podamos trabajar juntos para combatir las adicciones. Por eso, en esta primer acercamiento de Escuchemos Primero, vamos a presentarles un material que es parte de esta campaña. Hay otras, se va a desplegar a lo largo del año todos los materiales en tiempos oficiales en radio y televisión,
va a establecerse campañas regionales. El próximo jueves vamos a explicar toda la estrategia. El consumo de sustancias no es igual en las regiones del país. Hay lugares que concentran el consumo de ciertas sustancias, por ejemplo la cocaína, en centros turísticos, en centros urbanos. Por ejemplo, el uso de las metanfetaminas en el norte del país, el cristal, es muy grave y que tiene que estar asociado con la falta de oportunidades a los jóvenes y niños en esas ciudades fronterizas o del norte, pero también a los procesos de trabajo, de explotación laboral, donde para poder desarrollar 2 jornadas de hasta 16, 18 horas, pues hay trabajadores o trabajadoras que recurren a las anfetaminas o a otro tipo de drogas para poder soportar esas jornadas de trabajo. Entonces, en esa complejidad se va a establecer una estrategia nacional que les vamos a explicar, y en este momento solo les dejamos un primer acercamiento a este llamado a escuchemos primero para poder resolver este asunto que también tiene consecuencias en la inseguridad, en la desarticulación de las comunidades y por lo tanto también en temas de violencia. Y la economía criminal que rodea y alimenta este ciclo de violencia que ya hemos visto las consecuencias con este tema de los desaparecidos, los muertos y con las circunstancias de inseguridad que están viviendo. Entonces, pasamos a ver un video con la salvedad de que el próximo jueves vamos a explicar con detalle toda la estrategia nacional para invitar a la sociedad a sumarse, a la Cámara de la Radio y la Televisión, a los empresarios, a todos los actores interesados en hacer de este país un país mejor y en este caso de atender y escuchar a los jóvenes y a los niños. Muchas gracias. Cuando él entra a la casa, pues yo veo que él no estaba bien. Su mirada era así como extraviada, sus movimientos eran así como con mucho letargo. Yo noté que algo le estaba pasando, que no era alcohol. Empecé a descubrir su ansiedad, faltas puntuales a la casa, su incomunicación con nosotros, su alojamiento más con sus amigos, y descubrí en su cartera el consumo. ¿Qué es lo que descubrió? Era cocaína. Empiezo la adicción a los 14 años, problemas con mis hermanos, mis padres. Enojo, frustración, tristeza, llanto. Quería ser escuchado. Quería que alguien me volteara y me dijera, oye, te voy a dar un abrazo. Decepcionado, intento fugarme en algo, ¿no? Intento calmar ese dolor, ¿no? Y recurro a la cocaína en polvo. La que más me dañó fue la cocaína. Me acarrió muchas consecuencias, demasiadas, al grado de empezar a robar. El mundo se le viene encima, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora, no? Mi hijo, o se va a morir mi hijo, o se va a quedar loco, o va a caer en prisión. Yo querer, ¿no? Aspirar a lo mucho estar en la cárcel, ¿no? Ser narcotraficante, tener poder, que la gente me tuviera miedo, me tuviera respeto. Para esto me quedo sin empleo, me quedo sin nada, ¿no? Como padres de familia, como que pusimos nuestro granito de arena, porque había violencia en el hogar. Pues estuve a punto de una sobredosis por crack. Tuve una taquicardia muy fuerte. Llegué pidiendo ayuda a mi casa, pero ya me sentía que me desvanecía. Todo mi cuerpo temblaba. Y así fue por lapsos que yo dejaba las drogas y volví a recaer, y así porque yo estuve en cuestión de calle. Pues dije, no, pues si no estoy tan grave, ¿no? Mentira, estaba súper grave, ¿no? Por eso decido buscar ayuda. Nunca valoras lo que tienes hasta que lo empiezas a ver perdido. Hasta que empiezas a ver que las cosas ya no salen como tú quieres y obviamente hay dolor. Valoro el no estar con mis hijos, valoro el hacerles sus leches en las noches, porque ya me pesaba, ya cargar a mi hijo de 1 año, me pesaba el desvelarme, el estarlos regañando, ya no toleraba nada.
Y ahorita es lo que más anhelo, el estar peleando con ellos, el abrazarlos, el estar jugando. Es muy importante pedir ayuda y decir ya no puedo y necesito que me ayuden. Tienen que hacerse ellos responsables de sí mismos para que vayan apreciando su vida y tengan una dirección de proyecto de vida. Los abracé y les dije que los quería mucho, que lo iba a hacer para empezar por mí, para recuperarme como persona y ser humano que soy. Creer en mí, a lograr hablar en público, de mejorar mis relaciones con mi familia. Quiero hacer algo para que también gente como yo, si es posible que pueda evitar una vida como la mía, ¿no? Cierras esa obra de teatro y tú le puedes poner el final que quieras. Le puedes poner un final feliz, un final dramático, un final de muerte. Lo más importante en la vida es cerrar ese telón de esa gran obra de teatro que llevas. Bueno, pues esto es lo que se expone el día de hoy. Vamos, desde luego, en el caso de la campaña, a informar más. Se está trabajando, como lo mencionó Jesús Ramírez, el jueves se presenta ya completa toda la estrategia y abrimos para preguntas y respuestas. Buenos días. La pregunta sería para el subsecretario Alejandro Encinas. Hasta ahora había dicho que en 19 estados no hay avances legislativos para establecer comisiones locales de búsqueda. ¿Cómo van esos 19 estados? ¿Cuándo podremos saber si sí se va a establecer la búsqueda? Bueno, habíamos señalado el día 24 de marzo, cuando se instaló el Sistema Nacional de Búsqueda, que al momento teníamos 9 comisiones instaladas, 2 en proceso. Actualmente tenemos 18 y en las próximas semanas ya tenemos compromisos con algunos estados, el caso de Nuevo León, el caso de Michoacán, el caso de la Ciudad de México, para que ya queden resueltos definitiva, y esperamos que al cumplirse los 3 meses que estableció el presidente de la República para rendir un informe del desarrollo del sistema, tengamos casi la totalidad de las comisiones locales de búsqueda. Y por último, comenta que se va a hacer más fuerte a las comisiones estatales, a las fiscalías para la identificación de cuerpos. En esa transparencia de información, ¿se va a especificar el monto exacto para capacitación, para infraestructura, para materiales? Por supuesto que sí. En la instrucción del presidente es, en primer lugar, que no va a haber ninguna restricción de información, no vamos a ocultar absolutamente nada, y si no vamos a ocultar el número de fosas y de cuerpos, con menor razón los recursos que se asignen a las comisiones locales de búsqueda o a las tareas para enfrentar la emergencia forense. A ver, espérate. Sí, a ver. Gracias, presidente. Buen día. Preguntarle, en la estrategia que nos planteó Jesús de comunicación, ¿no viene nada sobre estas series de televisión y bueno, ahora de internet que hacen una apología de la violencia, del narcotráfico, del consumo de drogas? Entiendo que es un tema difícil, que a usted se lo plantearon para los foros de la pacificación y que prefirió no entrarle porque hay ahí una línea muy delgada entre la posible censura y una recomendación. ¿Qué hacer aquí para evitar que con esta campaña le pueda pasar lo que a Penélope, el protagonista de la Odisea, que se teja de día una información, una estructura, una campaña hacia los jóvenes, y de noche estas series de televisión de la apología de la violencia puedan destejer lo que se construye? Bueno, para empezar, hay una diferencia de fondo. No había una campaña. Entonces, aun cuando existe la difusión de series con este tema, no había nada
que informar del daño que ocasiona la droga. Entonces, ya es un avance el que podamos enfrentar el problema, que se transparente, que se haga público, visible, que no se oculte y tengamos confianza en que la gente va a internalizar el mensaje, sobre todo los jóvenes, y esto va a crear ya mecanismos de defensa ante cualquier otra insinuación